para irnos familiarizando con este tipo de ejercicios, para que vean de dónde sale cada uno de los valores. Entonces tenemos el siguiente enunciado. Dice, una barra de acero de 0,8 por 2,5 pulgadas se somete a dos pares iguales y opuestos que actúan en el plano vertical de simetría de la barra. Entonces observen, si este es mi punto de referencia, o sea, mi plano de referencia que sería X, Y, entonces cuando me dice aquí que es al plano vertical, entonces sobre este eje Y, observen, es donde se está como tal flectando la viga y nosotros lo vamos a ver así, vean, en este caso así. Entonces, si nosotros tomamos como punto de referencia este plano, X, Y, nosotros vamos a empezar a ver que la variación de distancia se va a dar es en el eje Y. Por eso hace referencia a un plano vertical de simetría. Determine el valor del momento flector M que hace fluir la barra. Entonces nos están diciendo que el esfuerzo de fluencia serían 30 KSI o kilo PSI para que lo tengamos presente. Bueno, nosotros debemos de recordar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un esfuerzo de flexión, tenemos que hacer referencia al momento multiplicado por la distancia C sobre un momento de inercia, para que lo tengamos presente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el momento de inercia. Si ustedes observan en la figura, la simetría nosotros tenemos aquí como un pequeño rectángulo. Entonces ustedes, por favor, buscar, pues ahí escríbanlo como tarea, buscar una tabla de, pues, figuras geométricas de momentos de inercia. Entonces yo aquí recorté la tabla y trabajé el momento de inercia de un rectángulo. Entonces observen que aquí nos dicen que hay dos tipos de momentos de inercia. Los que nosotros vamos a utilizar para este esfuerzo de flexión simplemente va a ser el que tenga la letra I mayúscula y en la parte superior tenga una lineecita. Esos son los momentos que nos interesa por el momento. Estos otros, como tal, pues se los deja ahí que los van a utilizar, pero más adelante. Por el momento, simplemente me interesa que sepamos identificar si utilizar el momento de inercia IX y Y. Aquí hay de pronto como una pequeña controversia. Vean. Cuando nosotros utilizamos el momento de inercia en X, significa que la viga se está flectando respecto al eje Y. Cuando nosotros utilizamos el momento de inercia en Y, significa que la viga se está flectando respecto al eje X. Les pregunto, si este es mi plano de referencia, digamos que este es X y Y, si yo tengo la viga ya flectada, y yo tengo la viga flectada, observen que yo voy a ver como una especie de carita feliz, por decirlo así, porque el momento se mostraba ahí que se aplicaba así y se aplicaba así. Entonces, si yo flecto la viga así, ¿en qué eje estoy viendo la variación de distancias? ¿En el eje X o en el eje Y? Profe, una preguntita, profe. Dígame. ¿Qué le digo? Siempre en la curva siempre tiene que ir en el medio el En diagrama. general, sí, generalmente sí. No es como tal un diagrama, sino es como un punto de referencia que tengo para podernos orientar mejor, pero no necesariamente tiene que ir en el centro, ¿listo? Ah, listo, profe. Bueno, les pregunto a todos, si yo flecto la viga así, ¿en qué eje estaría viendo la variación de distancias? ¿En el eje X o en el eje Y? ¿En qué eje estaría viendo la variación En de el lleno, distancias? profe. Claro, como ustedes ven en la viga, la variación respecto al eje Y, observen, si yo tomara este punto de referencia hasta acá, pues yo aquí voy a tener una distancia.
cuando ustedes observen que la variación de distancia se da respecto al eje Y, ustedes utilizan el momento de inercia en X. Pero si fuera el caso contrario, lo van a utilizar en Y. ¿Sí fue clara esa explicación? ¿Cuándo se debe de utilizar el momento de inercia en X y cuándo en Y? ¿Sí fue claro? Sí, profe. Bueno, entonces, como la variación de distancia se representa en el eje Y, entonces nosotros vamos a utilizar el momento de inercia en X. Entonces nos dice que el IX, esto lo sacamos por tablas para que lo consulten y las tengan ahí. Nos dice que es un doceavo multiplicado por la base. ¿Cuál sería nuestra base si retomamos al ejercicio? ¿Cuál es la base? ¿Cuál sería la base? ¿Cuánto vale? 0.8. 0.8, correcto. Entonces sería un doceavo de la base, que sería 0,8. 0,8, eso estaba en pulgadas, entonces sería 0,8 y por, nos dice que es la altura multiplicada al cubo. Entonces revisemos, la altura es 2,5, entonces me quedaría 2,5, todo esto elevado al cubo, y esto serían pulgadas cúbicas. Entonces les pregunto a todos, para nuestra viga, ¿cuál sería el momento de inercia? ¿Cuánto nos da? 1.042 pulgada a la 4, profe. Correcto, entonces ya calculamos el momento de inercia, que sería 1,042 pulgadas a la 4. ¿Y ha sido claro hasta ahí? ¿Ha sido claro? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a calcular la distancia C. Si nosotros tenemos aquí esta figura geométrica, las distancias que nosotros vamos a calcular en este centroide las vamos a calcular respecto a X o respecto a Y. Muchachos, respecto a X o a Y. Para el enunciado, respecto a qué eje, X o Y. Y, profe. Claro, sería respecto a Y. Entonces aquí sería el área. Las distancias que vamos a trabajar sería en Y. Entonces acá el área sería AY. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para calcular el centroide es calcular el área. Entonces el área sería lado por lado. Entonces diríamos que es 0,8 por 2,5. Si hacemos esa multiplicación, ¿cuánto nos da el área? ¿Cuánto nos da el área? 2. Listo, entonces serían 2 pulgadas cuadradas. Nosotros para este tipo de problemas, cuando vayamos a hallar el centroide de una figura, pues nosotros asumimos que este es mi plano de referencia, este sería el plano X, Y. Entonces mi origen estaría aquí. Por lo tanto, yo necesito sacar la distancia Y de esta figura geométrica. Entonces la distancia Y simplemente sería coger los 2,5 y dividirlo entre 2, porque yo tengo que hallar es el centro geométrico de la figura. Entonces si yo hago 2,5 dividido entre 2, me daría 1,25. Entonces ahora me dice que multiplique el área por la distancia Y. Entonces sería 2 por 1,25. Eso me daría 2,5. 2,5 pulgadas al cubo.
Entonces, si yo deseo hallar la distancia en Y, simplemente tengo que coger el brazo de momento, que sería 2,5 pulgadas cúbicas sobre el área. En este caso el área sería 2. Entonces aquí serían pulgadas cuadradas. Entonces las pulgadas cuadradas se van, con este se van. Entonces la distancia Y, ¿cuánto nos daría? 2,5 entre 2, ¿cuánto nos da? 1,25. Listo, entonces aquí estamos hallando el eje neutro. Entonces el eje neutro, en este caso, se ubicaría por aquí. Bueno, voy tratando de hacer la línea recta. Este sería mi eje neutro. Entonces, hacia la parte superior sería 1,25 y a la parte inferior sería 1,25. Este ejercicio de pronto es por lo que la figura es geométricamente simétrica. Si tuviera en la parte superior una forma de T o otra figura geométrica diferente, pues ese eje neutro pues tiende a variar. Entonces cuando lo analizan en la parte superior tienen una distancia y cuando lo analizan en la parte inferior van a tener otra distancia. Entonces aquí ya nos pide que calculemos el momento flector. Entonces nosotros vamos a hacer referencia a lo siguiente. Y nosotros sabemos que el esfuerzo va a ser igual al momento por la distancia c sobre el momento de inercia. Entonces nos piden, bueno, calcúlenme en el momento. Entonces vamos a despejar el momento. Entonces el momento va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo de flexión o de fluencia por la distancia c sobre... esperen, aquí el momento, esperen que está mal despejado. Entonces, esperen que lo estaba despejando mal. Entonces, si despejo aquí el momento, sí me quedaría acá como tal el esfuerzo multiplicado. Entonces, observen que el momento de inercia está dividiendo, lo paso a multiplicar, y la distancia c que está multiplicando la mando a dividir. Entonces, ahí ya tengo despejado como tal el momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Pues reemplacemos los valores. Les voy a pedir un favor encarecido a todos. En este tercer corte voy a ser muy estricto con el manejo de unidades. Por eso, repasar bien cómo simplificar, cómo cancelar, pero no les voy a pasar una respecto al manejo de unidades. Entonces el esfuerzo nos hacía referencia que teníamos un esfuerzo de fluencia de 30 KSI. Entonces aquí estoy haciendo referencia a KSI. Nosotros sabemos que PSI, ¿a qué es equivalente el PSI? ¿Quién me dice? ¿A qué es equivalente en PSI en unidades? Libra sobre pulgada cuadrada, profe. Correcto, en el sistema inglés hace referencia a libras sobre pulgadas cuadradas. Entonces aquí vamos a trabajarlo así. Como nos dicen que son 30 KSI, entonces decimos que son los 30. El kilo sería por 10 a la 3. Entonces no voy a escribir PSI, sino que voy a escribir libras sobre pulgadas cuadradas, multiplicado por el momento de inercia. ¿Cuánto nos había dado el momento de inercia? Nos dio 1,042. ¿Qué unidades tenía el momento de inercia? A ver si se acuerdan. ¿Qué unidades? ¿Pulgadas a la qué? Pulgadas, ¿no eran? A la 4. A la 4. 4. Sobre la distancia c, que la calculamos por medio del centroide, que nos dio 1,25 pulgadas. Entonces aquí vamos a empezar a trabajar el manejo de unidades. Entonces observen que estas pulgadas cuadradas de aquí, lo voy a hacer con color rojo para que lo vean más claramente. Estas pulgadas cuadradas de aquí se van a ir con 2 pulgadas cuadradas de acá. Entonces aquí me van a quedar
pulgadas al cuadrado. Y esta pulgada de aquí se va a ir con otra pulgada quedándome a la 1. Entonces aquí me quedaría libras por pulgada. Entonces hacemos la operación correspondiente y cuánto nos da el momento. ¿Cuánto da el momento? ¿Me confirman? ¿Cuánto les dio? Profe, me dio 25.000. 8. 8. Aquí nos daría 25.008. Entonces serían, aquí lo tendríamos en libras por pulgada. Si lo quisiéramos pasar aquí, pues, simplemente correríamos la coma 3 espacios y diríamos 25 kits por pulgada. ¿Sí fue claro el ejercicio?